Bien, vamos allá. Este estudio lo preparé hace años para estudio bíblico sobre la Semana Santa, pero este estudio no es para darlo en un rato, en un día. Este es un estudio muy largo porque las cosas que pasaron, yo les voy a decir rápidamente todas las cosas que ocurrieron aquí. Primero les voy a leer unos versículos cortos. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Eso todo se aconteció para que se cumpliese lo dicho del profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ok, bien. Tenemos un tema muy largo. Voy a leerle lo que tengo en la introducción. El término Semana Santa viene de la tradición católico-romana, con la cual se refiere a la semana comprendida entre la entrada triunfal de Jerusalén hasta el domingo de resurrección. La semana. Dentro de los evangélicos, las costumbres de esta semana han tenido más un propósito misionero que otro cualquiera, más que devocional, por la sencilla razón de que normalmente los eventos de la cruz para nosotros son algo muy querido que recordamos diariamente. Nosotros todas las semanas la cruz se levanta en nuestros templos, todos los semanas, todos los domingos, durante todo el año, lo mismo en diciembre que en tiempo de Pascua, Navidad. No importa, porque no concebimos un día que no recordemos a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. La sangre de Cristo no es solamente un tema para estos días. Así que ese es el mensaje siempre perenne del Evangelio de Jesucristo. La santidad como principio necesario en el cristianismo y como doctrina básica del sistema cristiano evangélico significa separarse, separación o dedicación. Es algo que usted separaba para Dios y ya no era suyo, era algo separado, o una persona que se separaba para el ministerio, se consagraban cosas para el tabernáculo, artículos, vasos, todo se consagraba con sangre. La palabra consagración se ha también adaptado a las personas, este es consagrado, aquel es menos consagrado, refiriéndose a la manera en que esas personas, esos hijos de Dios, viven o se dedican a servir en la casa de Dios. Así que no está circunscrita a una época del año, a una semana, porque el Señor dijo: sed santo como yo soy santo, y ese es un mandato necesario para toda la vida, no solo relacionado con una celebración, sino con todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Debemos ser santos en casa, en el templo, en la calle, en el trabajo. Ser santos porque yo soy santo. Planteamos aquí la diferencia en nuestra manera de ver las cosas y cómo podemos aprovechar esta fecha. No hay personas que lo único que ven de esta fecha es el Domingo de Ramos. Los ramitos van a la iglesia a buscar el ramo y hasta el año que viene. Hay otros que ven la cruz y entonces se recogen para la cruz y ya, se acabó y nada más. Pero pasaron muchas cosas más. El Domingo de Ramos, que se celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, se acostumbra a ir a la iglesia los fieles, aquellos, y a veces, ya les decía, como un año sin venir, y para recibir algún tipo de bendición especial por el día, no por el Señor al cual se sirve todo el año. Así que esa es la diferencia que tomamos para la Semana Santa. Es una semana más para hablar de Jesús, predicar de su palabra, de su amor, de las cosas que dijo, de las cosas que hizo. Ese es el tema nuestro de todo el año. Claro, de una manera especial, las personas tienen este tema un poco más vivo en esta época y nosotros lo que hacemos es aprovechar para poder explicar las verdaderas connotaciones que tiene la Semana de la Pasión. Ahora bien,
Los aspectos bíblicos, mirando el Evangelio de Mateo, yo quiero que busquen el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, porque vamos a mencionarles los temas. Mateo 21, del 1 al 11 va a ser la entrada triunfal de Jerusalén, de Jesús en Jerusalén. Después vamos a seguir con la purificación del templo, que ustedes conocen bien. Ahora no voy a hablar de ninguno, vamos a nada más que decirle. Después de la maldición de la higuera estéril, de los versículos 18 al 22. Después la autoridad de Jesús, los versículos del 23 al 27. Empiezan algunas parábolas, los dos hijos, 28 al 32, la parábola de los labradores malvados, del 33 al 46. Empieza el capítulo 22, la fiesta de las bodas, de 1 al 14, la cuestión del tributo, si se debe dar tributo a César o no, del 15 al 22, los saduceos que no creían en la resurrección, preguntan de quién va a ser esposa uno que se casó varias veces, versículos del 23 al 33, ya estamos entonces en el capítulo, no, todavía estamos en el 22, el gran mandamiento de la ley. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Versículos 34 al 40. Después entonces viene de quién es hijo el Cristo. Y estamos en el capítulo 23, que es un ataque, una acusación a escribas y fariseos, desde el versículo 1 hasta el 36, y lo que se promueve esos temas que ustedes se recordarán que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, porque esto y aquello. Estamos hablando ya del capítulo 23, versículo hasta el 36. Después viene el lamento de Jesús en Jerusalén. Ahí Lucas está en el capítulo 21, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y a partir de ahí es una profecía de la destrucción de Jerusalén. Estamos en el capítulo 24, que se le llama el capítulo de las señales antes del fin, los versículos del 3 hasta del 1 al 13, de la parábola de las vírgenes, la parábola de los talentos, 1 al 13, 14 al 30, y el juicio de las naciones, capítulo 25, del 31 al 36. Estos son pasajes muy amados. Si yo le pregunto a cada uno, dime cuál tú quieres que hable específicamente, todo el mundo dirá uno diferente, porque son pasajes muy amados. Todo esto ocurrió en la última semana de Jesús sobre la tierra. Ya en el capítulo 26, entonces vamos a ver el complot para matar a Jesús, Judas que se ofrece, Jesús ungido en Betania del 6 al 13, Judas ofrece entregar a Jesús 14 al 16, institución de la cena del Señor 17 al 29, Jesús anuncia la negación de Pedro del 30 al 35, Jesús ora en Getsemaní del 36 al 46, después viene el arresto de Jesús 47 al 56, Jesús comparece ante el concilio 57 al 68, Pedro niega a Jesús 69 al 75, y estamos ya en el capítulo 27, la muerte de Judas del 3 al 10, Pilato interroga y condena a Jesús 1 al 12, 11 al 30, se lava las manos, viene la crucifixión y muerte de Jesús, versículos 32 al 56, Jesús es sepultado 57 al 61, la guardia ante la tumba para que no resucite, pero el capítulo 28, irremisiblemente Jesús se levanta de la tumba, versículos 1 al 10, la guardia dice un cuento, versículos 1 al 15, y a partir del 16 entonces viene la ascensión y la gran comisión.
Como ustedes se dan cuenta, quería leerles todo esto porque necesitaba que ustedes se dieran cuenta de que la Semana Santa no es solamente los ramos y la muerte de Cristo. Todo esto es, si lo vamos a ver, si predomina un tema, el tema que predomina es el último encuentro o asalto de Jesús a su pueblo, especialmente a los líderes religiosos que no estaban descubriendo que él era el Mesías prometido, confrontándolo con las Escrituras, discutiendo con ellos, haciendo las profecías necesarias, llamando a su pueblo al arrepentimiento, haciendo cosas necesarias para limpiar y purificar la casa de Dios, restaurando la santidad del culto. Quiere decir que las cosas que ocurren en la Semana Santa son desenlaces extraordinarios y pasajes inolvidables. Parábolas inolvidables, enseñanzas inolvidables, encuentros inolvidables y el falseado juicio inolvidable con Judas y con todas estas cosas que termina con la resurrección de los muertos victoriosa y la gran comisión. Entonces, bien, ¿cuál es de todo esto le hablo? Vamos a empezar a hablar sobre, poco a poco, sobre algunos temas. 21 al 9, cuando él va entrando, la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Se cita Salmos 118, 25 y 26. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Decía en mi mensaje el domingo a la noche que una de las cosas que vio Jesús es que fue incomprendido después de 3 años y medio de ministerio, recibiendo las señales extraordinarias de Hijo de Dios y de Mesías prometido. Todavía estaban diciendo que era el profeta de Nazaret de Galilea. Y ellos no sabían que Jesús era de Judea, que era descendiente de David, que era descendiente de María y José, donde estaban sus parientes y toda esa gente, para poder aclararle a esta gente la realidad de Cristo. El otro pasaje que quiero señalarles, y es muy importante, está en los versículos 12 en adelante, cuando dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Quizás a los fariseos, a los escribas, a los israelitas les hubiera gustado que Jesús llegara, el Mesías llegara acusando a los romanos por todas las atrocidades que hacían, pero las espinas pinchan, los cuchillos cortan, los martillos se dan martillazos en un dedo. Hay cosas que son innatas y la maldad era innata de los malos. Pero Jesús no vino a llamar a los malos, no vino a una campaña de evangelismo. Quisieron hacerlo rey y él no quiso. Él quería llamar la atención de su pueblo. Por eso, aún cuando dice eso, escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones, parece que la acusación es a los judíos. Ahora, aquello es un mercadito. La gente que están vendiendo allí posiblemente no sean de los líderes religiosos, no están allí los sacerdotes y los escribas, no están vendiendo. Pero puede ser que sean primos, sobrinos, hermanos. El asunto está que aquella gente estaban allí autorizados por los alguaciles del templo. Los judíos tenían que saber que esto no se podía hacer. ¿Por qué lo estaban dejando? Tiene que haber algún tipo de componente, algún tipo de búsqueda, algún tipo de me das, te doy, algún tipo de maldad detrás de esto. Porque dice el Señor: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho
cueva de ladrones. Y aquí está citando Isaías 56:7. Para un segundo para decirle que hay 4 evangelios porque los propósitos del Señor al dar la historia de Cristo no tener un solo evangelio, sino hubiera uno solo con una sola historia. Pero hay facetas que contaron cada uno de los apóstoles según lo que vieron, y algunos, como Lucas, no vio nada. Él hizo un programa documental, investigó de aquí para allá. Es por eso que el evangelio de Lucas es tan amplio, porque cuando tú ves una cosa nada más que te fijas en algunos datos, pero cuando investigas por aquí, por allá, de dónde era, cómo se llamaba, de dónde vino, por qué, de quién era el dueño del carro, hay que hacer un trabajo documental. Lucas es un evangelio así, pero Mateo es un evangelio para judíos. Mateo está lleno de versículos de cumplimiento del Antiguo Testamento, porque Mateo está hecho para que el pueblo de Israel comprenda que Jesús es el hijo de David, el Mesías prometido por los profetas, el que ellos estaban esperando por siglos. Eso es Mateo. Así que por eso está lleno de y dijo y se cumplió lo dicho por el profeta y todas estas cosas. Después, a partir del 14, que dice esto y echa fuera las mesas y vira todas aquellas cosas y trastorna aquello, no estaba suavecito. Ustedes tienen que saber cómo se hacen estas cosas. No puede haber sido beatíficamente. Su cara tenía la cara de un profeta de juicio. No puede haber dicho, ustedes me hacen el favor, pudieran sacar las palomitas, háganme el favor, lleven las jaulitas para allá. No dice que volcó las mesas, abrió las jaulas, aquello fue la debacle. Dice que hizo un ato de cuerdas. Oí una pastora alguna vez decir que le dio a la gente, la Biblia no lo dice, pero lo cierto es que todo esto tenía que ver con la autoridad del Hijo. Mi casa. Mi casa. Tú y yo podemos decir la casa de Dios. En la casa de Dios no se hacen estas cosas, pero él decía mi casa. En mi casa no se hace esto. Él era Dios hecho carne. Y el otro pasaje también que es muy significativo es cuando el Señor por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, versículo 18, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, solamente hojas. Aquella higuera tenía mucha, era frondosa, y él fue a meter mano y no halló frutos. Entonces maldijo la higuera, se secó. Esto pudiera tener connotaciones proféticas, aunque él le dice del valor de la fe, en ese momento aprovecha, pero pudiera tener, porque la higuera era un símbolo de Israel. Israel tenía apariencia de salud, pero no tenía fruto para Dios. Hay personas así, en apariencia de un gran cristiano, pero en lo secreto, en lo particular, lejos del mundanal ruido de las luces de la iglesia, no siempre somos santos. Tiene que ser siempre en cualquier lugar, porque la tierra, el cielo es mi trono, la tierra estado de mis pies, donde quiera el Señor, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en el versículo 23 viene al templo, hace estas cosas, los sacerdotes le preguntan con qué autoridad hacía aquello. Esa es la que quería Jesús. Jesús quería entrar en una discusión con ellos sobre la autoridad del Mesías. Ellos tenían autoridad para parar las cosas que estaban mal hechas, y él tenía que venir del cielo para pararlas. En el versículo 28 al 32 hay una parábola donde refleja dos hijos, uno muy dispuesto, voy, y después no va. Y el otro no sabe si va o no va, pero después va. Entonces él lo que aplica aquello es que, en versículo 31, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero, es decir, el que no dijo que no podía, pero fue. De cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Eso es lo peor que puede haber en la vida. Un publicano era un agente de Roma, era un cobrador de públicos tributos
como fue Mateo. Mateo no podía pararse delante de los fariseos a hablar. No, yo era un publicano. Bueno, piérdete de aquí. Porque ellos servían a Roma, recogían tributos, se enriquecían porque nadie podía tener un fax de Roma diciendo cuánto era lo que tenían que cobrar y demás, y ellos se enriquecían cobrando un poco más. Así que la aplicación, versículo 32, vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Vosotros viendo esto no os arrepentisteis después de creerle. Así que la gente despreciable se salvan. Ustedes que son la maravilla del arte, no siguen al Señor. Parábolas como esta hacen de Jesús, al parecer, un buscapleitos. Pero es que no había manera de llamarle la atención a gente que estaban tan lejos de ser lo que aparentaban ser. Aquí tenemos, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, cuando unos ladrones golpean al hombre. Ustedes se saben la parábola. Y entonces lo dejan medio muerto y pasa el sacerdote, iba a ministrar, no podía tocar un cuerpo mortecino, no podía ya ministrar. El levita que iba a tocar, no podía tocar un muerto ni alguien que tuviera sangre. Sin embargo, pasó el samaritano, que le importaba 3 cominos, recogió al hombre, lo curó, lo levantó, lo llevó al mesonero, le dio dinero para que lo curara. Es decir, que hizo una acción, no porque por sus buenas obras, sino porque él hizo la comparación sacerdote, levita, publicano, buen samaritano. Pero ellos le tenían odio a los samaritanos. Los samaritanos representaban a aquellos que, donde se había sentado años atrás el reino de las 10 tribus. Los samaritanos después fueron llevados por Tiglat-Pileser y de allí vinieron personas a veces que no eran ni siquiera de Israel. La mujer samaritana sí lo era. Así que el Señor está tratando de confrontar ideas religiosas, pero no cristianas. Ideas religiosas, pero lejos de Dios. Está atacando al corazón de la verdadera religión, que la religión pura, sin mácula, es amar al Señor, es servir a los necesitados, es vivir una vida de santidad, es seguir a Jesucristo. En fin, la Biblia está llena de puntos importantes. En el versículo 33 en adelante está la parábola de los labradores malvados que cogen y arrendan una tierra, no le pagan al dueño y después por último lo que hacen es que matan al hijo del dueño cuando viene a cobrar el dinero que le debían, y entonces Jesús aplica aquello diciendo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto, es cosa maravillosa a vuestros ojos, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Estas cosas le caían a aquella gente como un balde de agua y hacían cada día más que se dieran cuenta de que no, con este Mesías no podía ser el Mesías porque estaba en contra de ellos, pero es que ellos no eran el pueblo de Dios, estaban muy lejos de ser, habían pasado los siglos desde que entraron en Canaán, se alejaron de sus leyes, adoraron a los ídolos, acabaron hasta que el Señor los tuvo que mandar a Babilonia. Después vinieron monoteístas, parecía que estaban bien, pero no era de corazón, no estaban siguiendo ni sirviendo al Señor. Y ahora tenemos a líderes religiosos que están haciendo que el pueblo se pierda porque no le están dando el conocimiento de Dios. No hay conocimiento de Dios. En el capítulo 22 está la parábola de la fiesta de las bodas, que habla del retorno. Jesús volvió a hablar de parábola del reino de los cielos semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, envió a sus siervos, llamó a todo el mundo, pero había gentes que no querían, eran invitados, pero no querían
entrar. Esos invitados que no querían entrar, el Señor está acusando a los judíos. Por lo tanto, tiene que invitar a los demás. Las bodas están preparadas, las víctimas están preparadas, pues invita a esos que nadie los invita, vayan por los caminos, busquen a los pobres, a los necesitados, tráiganlos para acá, que vengan y que coman, hay alimento en mi casa. Y es posible que muchos se molesten. No, yo no puedo ir, pero no está bien eso de que invite a la gente de la calle, eso no está bien, eso no está bien. Mucha gente se sabe en esa frase, eso no está bien. Pero pudiera ser mucho mejor si tú hicieras lo correcto y aquella gente no hacían lo correcto. Hay un momento que los partidos judíos eran el partido, los fariseos y escribas, los saduceos y los herodianos. 4 partidos. Vamos a decir que escribas y fariseos era el partido fiel, los que amaban la ley de Jehová, los que transcribían la Biblia, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley. Pablo era un fariseo, era bien estricto. Por lo menos eran gente con principio. Los saduceos eran materialistas. Aparte de eso tenían doctrinas erradas. Ellos no creían en ángeles. Usted sabe cómo puede haber un israelita que no cree en ángeles, entonces no cree en el ángel de Jehová que cruzó el Mar Rojo, en fin, no creen eso. Pero no creen tampoco en el espíritu, no creían en espíritu, no creían en ángeles, eran materialistas, dominaban el sumo sacerdote y su fuerza de las posiciones casi siempre. Así que esta gente eran un partido religioso, pero era un partido religioso lejos de Dios. Ellos eran los que tramaban las intrigas para poder mantenerse en el poder y todas estas cosas. Y por último estaban los herodianos. Los herodianos no eran un partido religioso, más bien era un partido político. Eran los judíos que estaban a favor de Herodes. Ustedes se imaginan un hombre como Herodes o los líderes romanos o cualquiera de los pueblos opresores. Esta gente era la gente de los canchanchanes, la gente que estaba a favor del gobernante, aunque el gobernante fuera un déspota. Hay gente así, ustedes los conocen. Hay personas que venden su alma al diablo por un plato de lentejas, y hay quien no ve las injusticias de su gente, pero se pasan la vida criticando las injusticias de los demás. Esos eran los herodianos. Los herodianos estaban a favor de Herodes. Pero hay un momento en que aquí se une todo el mundo. Los escribas y fariseos estaban en contra de los saduceos, eran enemigos. Y entre ellos dos estaban en contra de los herodianos, porque los herodianos eran más bien Roma, que los explotaba a ellos. Pero aquí se unieron. Oigan esto, versículo 15 del capítulo 22, oigan. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. De que estaban fraguando cómo podían coger a Jesús fuera de base. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. La luz con las tinieblas. Ellos fueron capaces de hacer una alianza con sus propios enemigos, que eran los que apoyaban a los romanos, con tal de tomar a Jesús fuera de base. Y ese tremendísimo pasaje que ustedes todos recuerdan. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas en verdad de la palabra de Dios, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, toda esta verborrea falsa y mentirosa. Dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tribuno a César o no? Quiere decir que podían acusar, están los herodianos con ellos, son fariseos haciendo aparentemente una pregunta religiosa, política religiosa, pero ahí están los herodianos, Jesús no los conoce. Pero si Jesús dice, no, el César es el opresor, ustedes no tienen que darle, entonces podían coger prisionero a Jesús, llevarlo ante el tribunal humano y acusarlo de crímenes políticos, que estaba hablando en contra de César. De otra manera, si Jesús decía, sí, den tributo a César,
Entonces ellos, que eran fariseos, podían salir a decirle al pueblo de ellos, decirle, miren, este tipo es un engañador, está vendido a los herodianos, está vendido al gobierno porque nos está diciendo que tenemos que dar, ustedes saben que nos están explotando. Así que Jesús estaba entre dos fuegos, no había manera de escaparse, pero él era Jesús, era nuestro Señor, y hace una acción extraordinaria. Jesús dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ella, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrame la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta inscripción? Le dijeron, de César. Le dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todo el mundo, boca abajo, todo el mundo se quedó así, con la boca abierta. Y ahora, y Jesús se fue y se maravilló. Dice que oyendo esto, se maravillaron y dejándoles se fueron. Supongo que iban hablando, oye, nos planchó. Este es un bárbaro. No hay manera de cogerlo. Lo cierto es que ese fue el tema que ellos aprendieron. Los saduceos vinieron con la cuestión de... Después vinieron los saduceos, digan eso, primero los herodianos junto con los fariseos y ahora los saduceos, para de quién será el esposo en la resurrección, ellos que no creían en la resurrección, Hechos 4. Todo es tratando de emburuginar a Cristo. Ahora le toca a él preguntar. Y estando junto con los fariseos, versículo 41, 22, 41, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y dice el versículo 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Oye, se acabaron las preguntitas. A este hombre no se le puede entrar, parece un campesino bruto, pero tiene una claridad mental y conoce la palabra. Así que después ya, a partir de este momento, el capítulo 23, todo es, ay de vosotros, escribes fariseos, se sientan en la cátedra de Moisés, dicen hagan esto, pero ellos no lo guardan, hagan cargas pesadas, difíciles de llevar sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no las mueven. En fin, les dicen muchas cosas, vaya, les cantó las 40, hipócritas. Edificáis los sepulcros de los profetas, adornáis el monumento de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en aquellos días, nuestros padres no hubiéramos sido cómplices. Así que dais testimonio contra vosotros mismos. Así que, mis queridos hermanos, el capítulo 23 es un ataque directo. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestra sinagoga, perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel. Versículo 37, Jesús se lamenta de su pueblo. Hay que leerlo. Versículo 37 del capítulo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Hasta ahí es el recuerdo de su lamento y la acción antiamor de su pueblo. Pero ahora viene una profecía. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero eso de la casa desierta es una profecía que tiende al futuro. 37 años más tarde vendían las huestes romanas de Vespasiano y de Tito su hijo. Vespasiano se va porque lo hacen emperador, pero Tito arrasó a Jerusalén. Fue un arrase a Jerusalén.
lo destruyeron todo, destruyeron el templo, mataron miles y miles de judíos. Ellos no tenían ningún amor a los judíos. ¿Qué pasa con los cristianos en ese tiempo? Es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué la iglesia de Jerusalén, por qué los cristianos no desaparecieron? Muy sencillo. Porque en el capítulo 24, en el versículo 15, después de hablar de los falsos profetas, de multiplicarse la maldad, de estar entregados a tribulación y todas estas cosas, Jesús hace una profecía que ellos tomaron literalmente. Dice el 24:3, señales antes del fin. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, porque él había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no fuera derribada allí. Dice, dinos cuándo serán estas cosas, se refiere a las piedras sobre piedra, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hay intérpretes de la Biblia que no se dan cuenta de que hay varias cosas y las disparan todas juntas o tratan de interpretar unas por las otras. Pero aquí se refiere a la destrucción de Jerusalén. Lo primero que está mencionando es la destrucción de Jerusalén cuando le elimina los edificios del templo y él dice no va a quedar ni piedra sobre piedra. Está hablando de algo que se cumplió 37 años después. Pero ya cuando piensa en la venida, ya está pensando en un futuro lejano. Así es la profecía. Así es la profecía. Entonces, hay una serie de señales, pero hay una aquí que yo quiero que ustedes oigan. En el versículo 15 dice, por cuanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Huyan a los montes. Cuando usted lee Lucas, el pasaje paralelo de estas palabras de Jesús, déjeme buscársela. Dice que debían de velar, ¿no? Busquen en Lucas capítulo 21, versículo 20. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dice en el 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, es lo que dice Mateo, ¿no? Y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. El asunto está que en el año 70 de nuestra era, las huestes de Tito y Vespasiano, decía, vinieron contra Jerusalén. Y estos ejércitos venían muy despacio, no venían con aviones, con tanques a toda velocidad, y ya se sabía que venían las tropas. Los judíos no podían hacer nada, pero los cristianos que tenían esta promesa y los que la tomaron literalmente, dice Flavio Josefo y otros que dijeron, caballero, hay que irse, porque el Señor dijo que las tropas y vámonos. Y dice que muchos cristianos se salvaron porque huyeron, eso lo dice el historiador Justo Luis González, lo dice una serie de profesores y escritores de la historia del cristianismo, se fueron a una pequeña ciudad del lado de allá del Mar Muerto que se llama Pella, y huyeron a Pella y muchos cristianos se salvaron y pudieron continuar con el evangelio posteriormente. Después que vino la toma de Jerusalén, la destrucción, ustedes saben que las cosas pasan primero. Un grupo fue y se metió en la fortaleza de Masaya por allá arriba, y entonces en el año 135 los destruyeron, Bencocha, y acabaron con todos, y fue que botaron a los judíos para siempre de su tierra y les prohibieron regresar a Palestina. El año 135 de nuestra era.
Todas estas cosas ocurrieron, eso fue, no quedó piedra sobre en Jerusalén, se cumplió en esa generación. Y lo cierto es que no terminó el Evangelio, se salvaron muchos hermanos, pero no solamente eso. Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. La semana que viene nos toca estudiar Hechos capítulo 11 y vamos a estar viendo cómo el Señor, que sí sabe las cosas que van a pasar, estaba cambiando el foco de Judea hacia el oeste y hacia el futuro. Es decir, estaba cambiando los campos de trabajo y de labor misionera hacia Antioquía para que fuera la nueva sede, saltar hacia Menor, saltar al continente y saltar a Roma y saltar al futuro, porque el Señor sabía que todas estas cosas iban a pasar. Así que mis hermanos, quisiera poderles decir más, sigan leyendo todos esos pasajes hasta el 28, que es la resurrección. Hay enseñanzas tremendas, hay parábolas bellísimas, parábola de los talentos, hay varias parábolas sobre el juicio. Lo cierto es que la palabra es luz. Esta es una semana, hablar de la última semana de Jesús en la tierra es hablar del propósito mesiánico de Cristo. Muchas de las cosas que Jesús hizo, las hizo cumpliendo los propósitos mesiánicos para los cuales Él vino. Él tenía que darle un mensaje claro a Israel, Él tenía que darle un mensaje de juicio a su pueblo, Él tenía que darle un mensaje para que ellos supieran qué pasaba el día que dijeron allí delante de Pilatos y le dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, porque Pilato dijo: ¿qué mal ha hecho? Yo no veo ningún mal digno de muerte, que caiga su sangre sobre nosotros, mátalo, que esto lo firmamos nosotros. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cayó. 37 años más tarde, sus hijos fueron arrasados, sus familias muertas, porque ellos no tuvieron en cuenta la sangre justa y maravillosa del Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Queridos hermanos, Dios les bendiga. El próximo viernes le invito al culto de la pasión, el culto de la muerte de Jesucristo, y esperamos que Dios les bendiga a cada uno en medio de todas las batallas de la vida. No deje de mirar la cruz, no deje de mirar a Jesús. Él es la única esperanza. Esa es la palabra de Dios. Y así hay un himno que dice: para todo el continente, Cristo es la única esperanza. Que Dios les bendiga, es nuestro deseo. Oro por ustedes. Amante Padre, bendice a todos los oyentes. Permite que tu paz, tu bendición sea con ellos. Dale la oportunidad de dar los frutos dignos de arrepentimiento que tú mereces. Dale la oportunidad de servirte antes que sea demasiado tarde. Padre, ayúdales y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos.